Bienvenidos a nuestro programa Entre Lenguas. Hoy estaremos explorando la compleja relación entre lenguaje y cerebro a través del ámbito de la neurolingüística o la neurología del lenguaje. Habitualmente participamos en diferentes intercambios comunicativos. Hablamos por teléfono, leemos la prensa, pedimos información, afirmamos, describimos, narramos, enamoramos, una serie de acciones lingüísticas que implican complejos procesos mentales y cognitivos, que son de naturaleza inconsciente. Pero, ¿qué relación existe entre lenguaje y cerebro? ¿Cuáles son las áreas del cerebro que están involucradas en la producción y comprensión del lenguaje? ¿Es posible conocer cuáles son los procesos cognitivos que subyacen a la comunicación lingüística? Hoy conversaremos con la doctora Aide Carrasco, quien se especializa en estos temas. Bienvenidos. Nous allons reprendre notre cours sur la langue. Some issues that actually have been ignored ¿De dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, de jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables. La doctora Aide Carrasco es docente investigadora en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Obtuvo su doctorado en Psicología Cognitiva en la Universidad Aix-Marsella, Francia, y realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Tufts y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos. Sus áreas de interés son la neurolingüística y el bilingüismo. Específicamente se interesa en los mecanismos cerebrales y cognitivos involucrados en el aprendizaje de una segunda lengua, así como el reconocimiento visual de palabras, tanto de la lengua materna como de la lengua segunda. Quiero empezar la presentación con esta imagen porque me parece que ejemplifica muy bien lo que me interesa. Y es básicamente un cerebro, más bien un promedio de varios cerebros que están leyendo una palabra o varias palabras. Doctora Aide, bienvenida a nuestro programa Entre Lenguas. Nuestro tema de hoy es la neurolingüística. ¿Qué estudia la neurolingüística? Sí, la neurolingüística es el estudio principalmente de los procesos mentales que llevamos a cabo durante por ejemplo, la comprensión o la producción del lenguaje. Y sobre todo lo que nos interesa es ver la relación que existe con el sustrato biológico, es decir, con el cerebro. Entonces, básicamente nos interesa saber lo que está ocurriendo en el cerebro mientras nosotros estamos escuchando o produciendo el lenguaje o incluso leyendo. Entonces vamos a frotar igual un poquito en cada uno, sobre todo para tratar de quitar la mayor parte de interferencia que hay. Entonces aquí es la parte del masaje. ¿Qué metodología se debe llevar a cabo para realizar una investigación en neurolingüística? Primero que nada necesitamos un equipo que nos ayude a registrar la actividad neuronal, es decir, la actividad ya sea en términos de fluctuaciones en la actividad eléctrica del cerebro, en el caso de los potenciales, o si no, la actividad en términos de consumo de oxígeno en el cerebro, que sería con la resonancia magnética funcional. Nosotros especialmente en la Facultad de Lenguas y Letras trabajamos con un equipo de potenciales evocados que nos ayuda a registrar la actividad del cerebro, sobre todo nos ayuda a ver cómo fluctúa esta respuesta eléctrica del cerebro cada vez que las neuronas se comunican entre ellas, desencadenan una serie de corrientes eléctricas y nosotros logramos capturar estas fluctuaciones en la corriente eléctrica por medio de electrodos que se colocan en el cuero cabelludo de los participantes. Necesitamos un equipo primero que nos ayude a registrar la actividad cerebral y después necesitamos una serie de palabras u oraciones que los participantes pueden leer o escuchar, y nosotros monitoreamos esa actividad eléctrica del cerebro mientras ellos están comprendiendo las palabras o las oraciones. Una vez que nosotros, digamos, sincronizamos el momento en que ellos escucharon una palabra, nosotros observamos qué sucede en el cerebro. Y de esa forma podemos saber indirectamente cuáles son los procesos mentales, las operaciones mentales que ellos llevaron a cabo durante la comprensión, ya sea auditiva o visual de esa palabra.
¿Se requiere una formación especial para ser un investigador en el área de la neurolingüística? Es decir, ¿se debe ser médico, por ejemplo? Es cierto que la neurolingüística se apoya mucho de otras disciplinas como pues, las neurociencias principalmente y después, como su nombre lo dice, pues de la lingüística, pero los psicólogos también tienen mucha aportación porque, claro, la psicología se encarga de este estudio de los procesos mentales, ¿no? Entonces la combinación de todas estas ciencias, sobre todo de las neurociencias, de la lingüística y de la psicología, pueden formar a un neurolingüista. Tener como interés el estudio de los procesos mentales y neuronales que están asociados o implicados en el procesamiento del lenguaje. Cualquier formación en términos de ciencias cognitivas o neurociencias o psicología o incluso lingüística, ¿no? Pero claro que necesitamos el apoyo de todas estas disciplinas para poder llevar a cabo un estudio en neurolingüística. Que el otro día leí un artículo que decía que una persona había olvidado su lengua materna y fue como rarísimo, así porque, no sé, yo me imaginé, no sé, dejar de hablar español. Y es que aparte, o sea, si lo olvidas, ¿por qué lo olvidas? El cerebro en realidad lo que puede mantener es lo que usa. Entonces yo digo que el cerebro es muy ecológico porque cuando haya un conocimiento que no se usa, lo desecha o recicla, digamos, esos circuitos neuronales que se ocupaban de ese conocimiento y ahora los ocupa en otra cosa. Entonces se puede dar el caso, por ejemplo, y hay muchos casos registrados donde los niños aprenden su lengua materna y después tienen que viajar a otro país donde se habla otra lengua y ellos tienen que vivir en un contexto donde la lengua que se usa pues es la local y no necesariamente la que aprendieron como lengua materna. Entonces, claro, el cerebro va a preferir hablar o usar su energía, digamos, en la lengua que se habla o que se necesita en ese momento. Y eso en detrimento, obviamente, de la lengua materna. También, o sea, yo siempre me he preguntado si los diferentes idiomas se almacenan en diferentes partes del cerebro. O sea, ya sabes, si el español se almacena aquí, el inglés se almacena acá, el francés acá. Es una pregunta muy interesante que ha dado lugar a muchos estudios y que en general hay consenso en el aspecto semántico. Es decir, parece ser que el significado puede estar alojado en las mismas regiones del cerebro. Es decir, es como si estas redes neuronales que almacenan el significado de las palabras fueran las mismas para la primera y para la segunda lengua. Entonces hay evidencia de que en términos de significado podemos compartir algunas redes neuronales. En cuanto a la estructura de la lengua, es decir, a nivel sintáctico, se han encontrado algunas diferencias en algunas partes del cerebro. Y puede ser que estas diferencias correspondan a otras operaciones mentales que nosotros estamos llevando a cabo para compensar nuestra falta de dominio de esa otra lengua. Entonces hay, por ejemplo, zonas en la parte frontal que pueden estar más activas o que están más involucradas cuando estamos leyendo o escuchando nuestra segunda lengua. Doctora, muchísimas gracias por estar en nuestro programa Entre Lenguas. Gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa de Entre Lenguas. Nos vemos pronto.